Muy bien. La mañana de hoy vamos a tratar con un nuevo aspecto del fruto del Espíritu. Ya estamos muy cerca de llegar al final, de hacer las consideraciones pertinentes del fruto del Espíritu. Y quiero arrancar haciendo este comentario. Uno de los dichos más populares que redunda en esas relaciones interpersonales es aquel que dice: soy manso, pero no menso. Muy bien. Y es interesante, ¿por qué? Porque se trata de una mansedumbre que tiene una limitante. Manso, pero no menso. Es una mansedumbre limitada, pudiéramos así decirlo. Ahora, para vivir en el mundo, pareciera que este discurso de yo soy manso, pero no menso, se trataría de un buen discurso para hacer frente a esas relaciones difíciles que se pueden presentar. Soy buena gente y quiero tener una buena relación con otras personas, pero eso sí, con un límite, que no se vayan a aprovechar de mí. Soy buena gente, pero cuidado, no pase el lindero, porque no respondo. Hermanos, si nosotros buscamos la palabra mansedumbre en un diccionario cualquiera, nosotros vamos a encontrar definiciones como estas. Mansedumbre, calidad de ser manso. Muy diciente, ¿verdad? O en otras palabras, ya algo más estructurado. Mansedumbre, docilidad y suavidad que se demuestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Bueno, esta ya es más elaborada, ¿verdad? Pero quiero que hagamos el siguiente ejercicio. ¿Dónde podemos aplicar el término manso en la creación? ¿Dónde ustedes creerían que sería más visto en la creación? Ustedes van, les voy a ayudar, ustedes van al campo, van en el bosque, van a una selva, ¿sí? ¿Dónde ustedes pueden ver ese tema de mansedumbre? En la naturaleza, en los animales, ¿cierto? Podemos hacerlo en lo que respecta precisamente a ciertos animales que gozan de ese carácter, de ser manso, pero que nosotros lo llamamos animales que han sido domesticados, ¿cierto? Animales domésticos. Es decir, son animales que el hombre los ha sacado de su entorno silvestre y aún de la vida salvaje para que ahora sean acostumbrados a convivir con personas. Es un animal domesticado, un animal que ahora es dócil, que es manso. Entonces, hermanos, lo distintivo de un animal que ha sido domesticado tiene algo en particular, tiene un distintivo particular, y es la capacidad de obedecer órdenes, ¿cierto? Los que tienen perros, los que tienen gatos, menos el mío, ese no es doméstico, es salvaje, no obedece, pero lo natural es que un animal doméstico obedece órdenes, ¿verdad? O cuando menos no son agresivos, ¿cierto? Un animal dentro de su entorno natural no obedece ninguna instrucción que nosotros le demos, ¿cierto? Dentro de su entorno natural. Solamente obedece ¿a qué? A su instinto, ¿sí? Tiene hambre, va a casa, hace lo necesario, y etcétera. Y es curioso, hermanos, es curioso que dentro de los juguetes que se han hecho para los niños, aquellos que parecen más tiernos, adivine cuáles son. Los muñecos de peluche, que irónicamente la mayoría de ellos son representaciones de animales salvajes. Y nos los hacen ver los más tiernos, ¿sí? Pero en realidad, hermanos, el elefante, la jirafa o el león son animales que en su entorno natural solamente obedecen a sus instintos, nada más.
por bien intencionado, hermano, por bien intencionado que pueda ser el hombre en alimentar a un león, decir, ay, tan bonito ese gatico, grande, peludo, bonito, por más intencionado que nosotros pudiéramos ser para poder alimentar a ese gran felino, nunca será lo mismo que alimentar a un gato o a un perro, ¿verdad? Seguramente, si usted intenta usar los mismos medios para alimentar a un animal salvaje, como lo es un león, si sale vivo de su hazaña, le aseguro que no va a salir completo, ¿cierto? Violencia en medio de esas relaciones. ¿Qué podemos nosotros rescatar de esta ilustración? Bueno, nosotros vamos a comprender, hermanos, vamos a entender a nuestras esposas. ¿Por qué lo digo? Vamos a entender a las esposas cuando ellas le dicen a sus amigas, ay, mi esposo llegó a la casa y está como un tigre, ¿cierto? Y es verdad, hermanos, y es verdad. ¿Por qué? Pues en este mundo tan convulsionado por el egoísmo y la violencia, cada quien querrá hacer valer sus ideales, sus gustos y aún sus derechos de una manera casi salvaje. A lo cual, hermanos, la mansedumbre sería una solución muy, pero muy apropiada para el sostenimiento de buenas relaciones en este mundo caído, ¿o no? Pues sí. Yo pregunto, ¿qué mujer no quisiera que su esposo fuera manso? Tenemos una. O cambiemos el ejemplo, o que los hijos le hicieran pasar, no le hicieran más bien, o que los hijos no le hicieran pasar vergüenzas sometiéndose a su autoridad. Pero hoy vemos lo contrario, como hijos rebeldes no se someten a la autoridad de su madre y le hacen pasar grandes vergüenzas. ¿Por qué parece que hoy, hermanos, los cristianos que dicen ser hijos de Dios, les cuesta ser obedientes incondicionales a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Pues, hermanos, la respuesta a esta pregunta es la falta de mansedumbre. Falta mansedumbre. Pero quiero que veamos más de cerca ese concepto bíblico de la mansedumbre. ¿Qué dice la Biblia respecto a la mansedumbre? Hermanos, si nosotros hemos entendido que la mansedumbre, al igual que el resto de las 9 virtudes que se listan aquí en el los versículos 22 y 23 de Gálatas 5, que son producidos por el Espíritu Santo, si entendemos eso, hermanos, de por sí ya podemos decir que el mundo caído no goza de mansedumbre. No goza de mansedumbre. Y de esto nos vamos a estar estrellando todos los días cuando tratamos con personas caídas. Ahora, piense esto. Si el mundo dice ser manso, pero no menso, es porque tiene su propio concepto terrenal de la mansedumbre, ¿verdad? ¿Entiende algo? Pero tiene su propio concepto. Se trata de una mansedumbre, diga usted, una mansedumbre amañada, una mansedumbre acomodada, una mansedumbre conveniente, que tiene criterios efímeros que son propios del egoísmo. Me someto, pero manso, pero no menso, ¿sí? Me someto en algunos asuntos que me convienen, que me favorecen, pero ya cuando no me favorece, no me someto. No soy manso. Hermanos, este es el caso, piense usted, del empleado que se sujeta a su empleador simplemente por remuneración, por la plata, ¿sí? O pensemos en los hijos que son obedientes a sus padres. ¿Qué quiere papá? ¿Qué quiere mamá?
Son obedientes a sus padres para no perder ciertos privilegios. Eso es una mansedumbre mundana. O pensemos en los ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos que cumplen ciertas normas de civismo, o por el qué dirán, o por la multa. Usted puede ir en el carro, ¿sí? Y más aún que ya gozamos de tecnologías en donde nos dicen dónde hay cámaras de velocidad y etcétera, Entonces usted va en el carro y le dice que usted tiene que ir a 60, pero no hay cámaras, voy a 80. Ah, pero voy a llegar donde está la cámara. Ahí sí me sujeto a la norma. Una mansedumbre acomodada, ¿verdad? Pero cuando los límites, hermanos, cuando los límites autoimpuestos de lo que los hombres han llamado mansedumbre son quebrantados al demandarse de ellos algo más donde su comodidad se ve perjudicada, ahí aplican el refrán, mansos pero no mensos. Y expresiones como, ¿usted no es quién para decirme qué debo hacer o qué no debo hacer? Soy libre, y etcétera. Hermanos, hoy en día mujeres que no se sujetan a sus esposos. ¿Por qué? Porque según ellas no son esclavas de nadie. No son esclavas de nadie. Pues para eso, dicen ellas, estudiaron y tienen un título profesional. Así es que si su marido llega a la casa cansado y quiere ser atendido, eso no lo van a encontrar de manera abnegada en su hogar. Pues la esposa, ¿qué le dirá? Si quiere ser atendido, tendrá que ir a un restaurante para que le sirvan. Eso sí, por unos billetes. O hijos. Tristemente, hermanos, esto me parece tan cruel. Hijos que hoy en día nosotros los mandamos con tal ingenuidad a los colegios, y allá en esos colegios donde ahora los quieren adoctrinar, los colegios los empoderan a nuestros hijos con las leyes de turno. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a sus casas, ¿sí?, no se dejen reprender, ¿sí?, no sean reprendidos por sus faltas. Pues de ser así, tienen la ley humana de su parte para demandar a sus padres, quienes les corrigen. Manso pero no menso, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto, hermanos? ¿Qué nos dice las Escrituras? Si nosotros somos estrictos en la palabra, solamente hay dos personas en la Escritura que se les ha llamado mansos. ¿Quiénes son? A Moisés y a nuestro Señor Jesucristo. Tome nota de estos dos versos que vamos a tratar. Números 12, versículo 3 y Mateo 11, 29. Números 12, verso 3 y Mateo 11, 29. Es interesante este par de versos. Fíjense lo que dice Números 12, 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Alguien está diciendo de Moisés que era un hombre muy manso, más que. Ahora, tenemos en el Nuevo Testamento el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante, aquí es él mismo quien dice de sí. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, pensando en el caso de Moisés, pensemos en ese caso de Moisés. Este versículo del libro de Números está dentro de un suceso muy particular. ¿Cuál es ese suceso? En el suceso donde Aarón y María, sus hermanos, murmuraron de su hermano Moisés. Ese es el contexto. Pero adicionalmente, hermanos, previo a esta murmuración de los hermanos de Moisés,
En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 11, nosotros encontramos otra murmuración, ¿sí? Pero esta vez es una murmuración de parte del pueblo. Ellos querían carne, según ese capítulo 11, ellos querían carne. Ellos se cansaron del maná, se cansaron de la provisión de Dios. Y dice las Escrituras que Jehová escuchó la queja del pueblo y ¿qué pasó? Ardió su ira. Ardió su ira. En un aspecto de ¿qué? De murmuración. Ardió la ira de Dios. Ahora, en este capítulo 12 tenemos algo similar, como les decía, una murmuración. Tenemos una queja. Aarón y María tuvieron celos de Moisés, a tal punto de que ellos dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ellos estaban diciendo: pero ¿por qué el protagonismo de Moisés? Si nosotros también podemos. Y hermanos, me parece sumamente aterrador que siendo el capítulo anterior, el capítulo 11, una advertencia de lo que acontece cuando el pueblo se queja, aquí, ante la murmuración de Aarón y María, dicen las Escrituras que y lo oyó Jehová. Ya con eso es para uno quedar frío. Lo oyó Jehová, oyó otra murmuración, otra queja, y lo oyó Jehová. Y efectivamente, hermanos, Dios no se guardó en reprender este pecado y trajo lepra sobre María. Y es en este contexto, hermanos, en este contexto, es que a Moisés se le llama manso, se le llama manso. ¿Por qué? Bueno, es porque ante las pretensiones de sus hermanos, Moisés no tomó ninguna medida para vindicarse. Él no se defendió. Más bien, ante la intervención de Dios, cuando Dios interviene, ¿sí?, y él sí vindica a su siervo, Moisés toma esa actitud mansa y lo que hace es orar para interceder por su hermana. Muy manso este hombre. Entonces, hermanos, es característico de la mansedumbre, de lo que se nos presenta acá, es característico de la mansedumbre dejar pasar la ofensa. Eso es lo que nos enseña aquí el texto, ¿sí? Dejar pasar la ofensa es una característica primordial, básica, fundamental de la mansedumbre. Y en lugar de pretender, óigase bien, pagar mal por mal, el manso, ¿qué es lo que hace? Paga bien por mal. Eso es lo que hace el manso, paga bien por el mal recibido. Moisés recibió murmuración, fue vituperado. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés oró por su hermana para que fuera sanada, siendo que la lepra era su merecido castigo, porque Dios fue el que trajo ese castigo. Hermanos, me parece algo sumamente sorprendente que siendo Moisés el escritor de este libro de Números, me parece sorprendente que él haya podido escribir de sí mismo: Moisés era muy manso. ¿Por qué lo digo? Porque la mansedumbre está bañada de humildad. Y cuando el humilde dice soy humilde, hasta ahí le llegó su humildad, ¿cierto? Entonces, para que, me parece de verdad algo interesante saber, siendo Moisés el escritor del libro de Números, él haya podido escribir de sí mismo: Moisés era muy manso. Pero como ustedes lo pueden ver, lo hace es en tercera persona, ¿sí? Lo hace en tercera persona. Y claro, siendo inspirado por Dios, le permite la inspiración divina guardar su corazón de cualquier ímpetu de orgullo pecaminoso. ¿Y esto es por qué? Esto es porque no se trataba de un elogio,
Dios no estaba elogiando a Moisés, no. Él era resaltando su gloria. ¿Por qué lo digo? Porque Dios estaba trayendo un testimonio de Él mismo, que sobre aquel hombre, Moisés, estaba la presencia de su Espíritu Santo, dándole la capacidad de la mansedumbre. No era un elogio, era una manifestación de la gloria divina. Así es que cada vez que veamos las virtudes de fruto del Espíritu replicadas en nuestra vida, que sea un momento para glorificar a nuestro Dios. No para jactarnos de decir, ay, mira, tan amoroso que soy, no lo sabía. Lleno de gozo y de paz, manso, templadito. Soy muy bueno, préndame en una vela. No, todo esto tiene que producir alabanza a nuestro buen Dios. Hermanos, lo que tenemos en Moisés es el carácter de la mansedumbre, que es manifiesta por no ser una persona contenciosa. Una persona no lo fue, él no fue una persona contenciosa, pues Dios, ¿qué había hecho? Él había tallado por medio del Espíritu su carácter, lo trabajó, lo elaboró. ¿Y qué produjo? Humildad, mansedumbre. ¿Para qué? Para que Moisés le pudiera servir a Dios, teniendo que cargar con el cuidado de un pueblo desagradecido. Para poder llevar semejante carga se necesita ser manso. Muy difícil el pueblo de Israel. Y aún así, hermanos, para que pudiera llegar a ser una persona tranquila, una persona humilde, cuando fuera, en este caso, vituperado. Cuando el Señor llama a un servicio semejante, el Señor resalta estas virtudes para poder que sosegadamente poder cumplir obedientemente la voluntad del Señor. Ahora bien, si ustedes hagan el ejercicio, cuando lean con cuidado ese capítulo 12 de Números, ustedes van a encontrar un pequeño bosquejo, o van a encontrar un orden en los acontecimientos. Algo muy somero, muy general. ¿Cuál es ese orden? Primero encontramos es el vituperio de parte de los hermanos de Moisés. En segundo lugar encontramos esa manifestación del carácter manso de Moisés. Y en tercer lugar encontramos la intervención de Dios. ¿Qué traigo con esto? Traigo esto a colación, hermanos, porque esto significa que la mansedumbre, como lo ven, no busca defenderse de la afrenta. No busca defenderse de la afrenta. Y esto es porque ni siquiera Moisés consideró que se tratara de un asunto relevante. No lo llevó a ese punto de decir, ay, miren, ahora con lo que me resultaron este par, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Y a quejarse con el Señor, mira mis hermanos cómo están hablando mal de mí. Ay, no le incomodó, no le fue relevante. Pero Dios, que todo lo ve, Él actúa y vindica a los que no buscan defenderse por sí mismos. Cosa que debiéramos aprender mucho de ellos, ¿cierto? Esperar en el Señor, que sea Él quien vindique nuestra causa. Y cuando hablamos de nuestra causa, que sea su causa. Porque si es nuestras causas pecaminosas, el Señor no jamás nos va a defender en ello. Ahora, somos muy diferentes a Moisés, ¿verdad? Pudiéramos decirlo. Qué diferentes podemos llegar a ser nosotros. Porque al más mínimo reclamo, ya sea falso o sea verdadero, ¿qué pasa? Saltamos como fieras,
salvajes para defendernos, como si fuéramos los más justos, los más impecables sobre la faz de la tierra. ¿O no es así? ¿No los han ofendido, hermanos? Sí, así es. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, buscando que nuestra propia vindicación, nuestra propia justicia, como si nosotros fuéramos justos. Bueno, en Cristo hemos sido justificados. Es como si fuéramos impecables. Y el único impecable y el único justo, ¿quién es? Nuestro Cristo, ¿verdad? Ahora bien, piensen esto. Y si Moisés era distinguido entre todos los hombres, dice allí la Escritura, era distinguido entre todos los hombres de la tierra como el más manso de ellos, o sea, pudiéramos decir, es un estatus sumamente alto. Hermanos, ¿qué pudiéramos esperar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pudiéramos esperar de su antitipo? Porque Moisés era el tipo, el ejemplo de aquel que iba a venir. Era la maqueta. Y fue reconocido como el más manso sobre todos los hombres, Moisés. ¿Qué pudiéramos esperar de nuestro Señor Jesucristo? Pues bien, es en el pasaje de Mateo 11, versículo 29, que tenemos esta mención que él hace de sí mismo. Y lo dice dentro del contexto de un mandamiento. Allí tenemos un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento de Mateo 11, 29? No. Que aprendamos de él. Ahí no está diciendo sean como yo. Ahí dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Es un maestro manso y humilde que le enseña a sus discípulos. La mansedumbre puesta en la enseñanza. La mansedumbre puesta en aquel sumo gobernador. Aquí se nos dice, el mandamiento es que aprendamos de Cristo, que es manso y humilde. Y qué mejor, hermanos, que recibir el reino de los cielos, todo su conocimiento, donde la más alta autoridad, Cristo el Rey, no es opresor, no es duro, más bien es manso, es apacible, es gentil. Y esto hace, hermanos, que su voluntad, sus leyes sean fáciles de obedecer. Mi yugo es ligero, porque así lo enseña. Mansamente. Hermanos, esta es la misma idea que presenta el apóstol Pablo cuando les escribió a los Corintios en la segunda carta. Quiero que vayan allí para poder entender esto mejor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice la Escritura: yo, Pablo, os ruego, miren lo que dice el apóstol, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ahora, continuamos en el versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Miren, hermanos, aquí es hermoso esto, porque el deseo que está presentando el apóstol Pablo, su deseo es que en todo momento él pueda imitar la ternura de Cristo en la enseñanza, en la exhortación, en la edificación, en lugar de usar la
severidad. ¿Recuerdan ese verso que tratábamos? No recuerdo si la semana pasada decía, ¿qué queréis? ¿Que vaya con misericordia o que vaya con vara? Es esto mismo, hermanos. Es esto mismo. Lo que nos ofrece las Escrituras, conforme al carácter manso de Cristo, es esa ternura con la cual Él trató a los pecadores. Nos trató a nosotros con ternura. Piensa en la manera que Cristo atendió esos casos en que fue expuesto o que se entrevistó o que se citó con un pecador. ¿Cómo vino él? Yo soy rey. Guardemos distancia. Usted es un pecador. No, él no guardó distancia. ¿Sí? La manera en que Cristo atendió el caso con los pecadores fue muy afable, fue muy tierno, fue muy manso. Piensa en el caso de la mujer adúltera. ¿Sí? Vienen todos los hombres, viejos, jóvenes, traen una mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio y la ponen a los pies del Señor. ¿El Señor cómo la recibe? Después de todo lo que dice, ¿alguien te juzga? Yo no te juzgo. La mujer, mira, nadie me juzga. Pues yo tampoco. Ve y no peques más. Amor, ternura, mansedumbre en la enseñanza que atrae a los corazones. Como aquella vez, hermanos, que se encontró con esa mujer samaritana. ¿Sí? Juego de palabras. ¿Sí? Dame de beber. Bueno, y a lo último ya le dice el Señor, llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, mujer, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el último no es tu marido. ¿Qué es eso? Ternura, mansedumbre, hermanos. O cuando llamó a Pedro, ¿a qué lo llama? A ser un pescador de hombres. O cuando llamó a Leví, ¿lo llamó de dónde? Cuando llama a Leví, ¿Leví qué estaba haciendo? No, yo le pongo otro nombre. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pecando. Estaba robando a sus hermanos abiertamente, entre comillas, legalmente los estaba robando. Y de allá, de esa mesa de pecado, el Señor se acerca y le dice: Leví, ven y sígueme. Qué amor que había en este varón, en el Señor Jesucristo. O las veces, hermanos, que atendió a esas multitudes para enseñarles el evangelio del reino. No tienen que comer, démosles de comer, están cansados, siéntense sobre la hierba y atiendan a la bondad del Rey de Reyes que viene a traer el evangelio del reino. Hermanos, estos son ejemplos. Son ejemplos que nos presentan la Escritura y son una manera contundente de entender mejor la virtud de la mansedumbre. Y espero que hasta aquí pueda llegar a tener claridad lo que es ser manso. La virtud de la mansedumbre que puede hacer capaz a una persona de condescender con otra que está en gran necesidad. Manso. Piensa en esto. Cristo, siendo Dios, a esos pecadores a los cuales recibió, ¿qué eran esos pecadores para Él? ¿Qué relación había? Eran enemigos. Eran sus enemigos. Eran enemigos y cada pecado que era manifiesto por ellos, por estos hombres, era un acto violento contra su persona. La mujer traída en el mismo acto de adulterio venía
con todo lo suficiente para hacer violencia en contra del santo del Señor. Pero por el mérito de su mansedumbre, el Señor se ofreció a sí mismo para mostrarles un camino mejor. Tremendo. ¿Cuál? El del arrepentimiento. El del arrepentimiento. Tal como Moisés, hermanos, tal como Moisés, Cristo pasó por alto la ofensa. Pero Cristo fue más allá. Él fue al corazón del pecador para atarlo con su amor perdonador y hacer de ese pecador una nueva criatura, de hacer de ese pecador un redimido, de hacer de ese enemigo un amigo. Y henos aquí, los que hemos creído, enemigos de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, que aún siendo enemigos, Él nos amó. Insisto con esto, el Señor no esperó a que dejáramos de pecar. En el momento más agudo quizás de nuestro pecado y de nuestra osadía contra la santidad del buen Dios, allí nos llama el Señor con el santo evangelio. Así es que, hermanos, en ambos ejemplos, tanto en Moisés como en Cristo, estas expresiones de mansedumbre están íntimamente ligadas a la virtud anterior. ¿Cuál fue? La fe. A la virtud de la fidelidad. De la fidelidad. Y quiero detenerme un poco en esto, hermanos. ¿Para qué? Para que entendamos esa relación que hay entre mansedumbre y fidelidad. Hay un lazo sumamente, muy estrecho entre la fidelidad y la mansedumbre. Si usted lo piensa bien, para ser fiel, para que usted sea fiel, una fidelidad verdadera, una fidelidad bíblica, necesariamente usted necesita ser manso. ¿Sí o no? Para que usted sea fiel a su esposo, a su esposa, usted tiene que ser manso. Es decir, que la persona debe ser mansa para estar dispuesta a someterse sin quejas, sin reclamos, sin ningún tipo de condición. ¿O no? Eso es. Entonces, si tuviéramos nosotros ya mismo que definir la mansedumbre, hermanos, siempre la definición de mansedumbre va a estar en función de la fidelidad. Esa fidelidad que le debemos a Dios. Fidelidad que le debemos a Dios. Mansedumbre es, óigame bien, mansedumbre es ser dócil. Mansedumbre es ser obediente. Mansedumbre es ser humilde. La mansedumbre es la cara afable cuando se obedece a Dios. Porque es muy diferente obedecer a regañadientes. Muy diferente es obedecer porque me toca. Muy diferente es obedecer por conveniencia. ¿Cierto? Hermanos, la mansedumbre es el perfecto equilibrio de aquella persona que no se aira y tampoco vende sus principios morales por dejar, más bien por quedar bien con todo el mundo. Un comentarista dijo lo siguiente. Él decía que la mansedumbre se trataba de la fuerza bajo control. Se dirá, eso es dominio propio. Pero es que todo va así, enhebrado por el amor de Dios. Y tiene que ver lo uno con lo otro. Y quiero explicar este equilibrio. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es un sostenimiento equilibrado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
los dos testamentos enaltecen la mansedumbre de Cristo cuando se dijo de él en Isaías 53:7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mansedumbre, ¿verdad? En medio del dolor, de la aflicción, de los golpes, vituperios, etcétera, no abrió su boca, dice acá. Hermanos, no piense que la mansedumbre se trata de abandonar nuestros derechos o de ser un cobarde. Eso no es ser manso, no lo es. Esto es lo que el mundo piensa, pero nuestro Cristo no renunció a sus derechos. Recuerde que cuando fue arrestado por el Sanedrín y cuando él fue golpeado por uno de los alguaciles, el Señor dijo: si he hablado mal, testifica en qué lo he hecho. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El Señor no renunció a sus derechos. Y Pablo, uno también encuentra como testimonio a Pablo. Pablo también apeló a la defensa de sus derechos. Y esto no lo hizo menos manso. Después de haber sido azotado junto a Silas, Pablo reclamó en Hechos 16:37. Dice: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, les demando que llamen al alguacil, que llamen a que me den solución a esto porque somos ciudadanos romanos. Insisto, hermanos, defender nuestros derechos no nos hace menos mansos. Pero eso sí, la venganza, óigame bien, la venganza, que es la antítesis de la mansedumbre, eso sí nos roba cualquier porción que tengamos de ser mansos o que digamos de serlo. No tengamos un espíritu vengativo, pero sí estemos dispuestos a defender nuestros derechos. A las palabras, por ejemplo, del profeta Isaías que leíamos de nuestro Señor Jesucristo, que no abrió su boca, Pedro lo explica muy bien en su primera carta. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ese sí quiero que lo busquen, hermanos. Primera de Pedro 2:23. Dice el apóstol: quien, refiriéndose al Señor, cuando le maldecían, no respondía, hasta ahí no queda el texto. No respondía ¿qué? Con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí es el contexto de que no abrió su boca para maldecir, no abrió su boca para vengarse, no abrió su boca. ¿Cómo podemos aplicar todos estos elementos que hemos visto alrededor de la mansedumbre? Bueno, hermanos, si se trata de ser como Cristo, naturalmente nosotros necesitamos de la presencia del Espíritu de Dios. Esto no puede brotar de las obras de la carne. Las obras de la carne son, las listó el apóstol Pablo ya aquí en Gálatas, y todo es obra pecaminosa. Si se trata de ser como Cristo, debemos ser guiados por el Santo Espíritu. Y sería bueno, hermanos, sería muy bueno que en este instante cada quien hiciera una introspección en su vida y considerara qué tanto de estas virtudes, y en particular en lo que respecta a la mansedumbre, qué tanto de la mansedumbre tenemos, qué tanto tenemos de ella. Puede que el resultado sea que tengamos mucho, como Moisés, o que tengamos poco, como los otros hombres. O también pueda resultar de esta pregunta
que si somos honestos pudiéramos decir, no tenemos nada. Piense, aunque Moisés era muy manso, así lo llama la escritura, muy manso, él no era perfecto, ¿cierto? La Biblia nos muestra cómo este hombre en ciertas ocasiones estalló de ira. Incluso una de esas fue el motivo por el cual no entrara a la tierra prometida. Pero hermanos, no era lo común de este hombre, no era lo común. Lo estoy diciendo, trayendo justificaciones, pero no somos perfectos. Pero no debe ser lo común. También se nos habla de Moisés, de las veces que se enojó. Y muchas veces se enojó cuando el honor de Dios era puesto en duda por el pueblo. Y esto es celo santo. No lo confunda con ira pecaminosa. Esto es celo santo. ¿Por qué? Porque lo que resaltó en ese momento de enojo era que el Espíritu le sensibilizaba para que reprendiera al pueblo duramente por ofender a un Dios tan sublime y tan santo. Lo que se resalta es eso, hermanos. Es lo que el Espíritu hizo en la historia, en la vida de este hombre. Cuando hablamos de que Moisés fuera un hombre muy santo, más manso que el resto de los hombres de la tierra, resalta eso, la obra del Santo Espíritu, lo que Él hizo en este hombre, que fue refrenarlo para que no se enojara por minucias, para que no se enojara por ofensas propias que acusaran a su nombre. Así es que, hermanos, si hemos sido redimidos por Dios, tenga por seguro esto. Tenga por seguro que el Espíritu de Dios mora en usted. Es don de Dios. Y que el Espíritu está dispuesto a producir la mansedumbre de Cristo en su vida, si usted ha nacido de nuevo. Por tanto, hermanos, ¿qué nos resta a nosotros como cristianos? Someternos mansamente y primeramente a nuestra autoridad suprema. ¿A quién? Cristo. A Cristo y a su palabra. Y así, hermanos, podremos someternos por causa del Señor, como lo dice el apóstol Pedro, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Así lo presenta la Biblia. Si nosotros nos sometemos a Cristo y a su palabra, no será difícil someternos a cualquier otra autoridad. No será difícil. A todos, hermanos, a todos los hombres, nosotros debiéramos verlos como superiores, ¿cierto? Aún con aquellos que son difíciles de soportar. Aún con aquellos, óigame bien a esto, aún con aquellos que son difíciles de soportar, debemos verlos como superiores. Allí hay mansedumbre. Aunque nuestra lealtad primaria es ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Nuestro deber de rendir lealtad debe primar en la obediencia a Dios. Pero óigame bien a esto, hermanos. Esto no nos autoriza para airarnos en contra de aquellos que son enemigos de Dios. Y lo remito al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando trató con sus enemigos. Los trató con mansedumbre. Hermanos, Dios quiere que nuestras relaciones con los hombres sean buenas dentro de lo que es correcto, de lo que es honesto, de lo que es justo. No se nos manda a vender nuestros principios morales, no se nos manda
vender nuestros derechos para estar bien con todas las personas, con todos los hombres, pero sí que rindamos una mansedumbre por causa del Señor, por causa del Señor. Aunque los hombres no demuestren ningún grado de mansedumbre con nosotros, nosotros sí debemos serlo. Sí debemos serlo. Tampoco podemos, hermanos, llegar al extremo de tener un concepto errado de la mansedumbre y no hacer nada frente a algún ataque físico. Piénselo de esa manera, ¿no? Piense, por ejemplo, usted varón, ¿qué haría si uno de su familia está siendo violentado? Soy manso. ¿Qué me voy a meter en esa pelea? ¿Sí? No, hermano. Apelar a la mansedumbre para no hacer nada es lo que nos manda el Señor. No. De ser así, de quedarnos inmóviles ante una situación que estamos siendo violentados en nuestros derechos, no piense que eso es ser manso. Más bien es ser un irresponsable. Un irresponsable. Ahora, los hijos, ustedes hijos, descalifican a sus padres en su carácter diciendo: es que mi papá no es manso, es que mi mamá no es mansa, y por ende ellos no son dignos de confianza, siendo que las faltas suyas como hijos requieren reprensión y castigo. ¿Qué querían? ¿Que esto se pasara por alto? ¿Sí? ¿La indignación? No, eso merece castigo. Claro, hermanos, que esa reprensión, ese castigo, esa disciplina ha de ser de parte de los padres, ha de ser respetuosa, conforme a la Escritura y en amor. Y si la mansedumbre, hermanos, si la mansedumbre no ha tenido la más mínima manifestación en su vida, probablemente es porque no tiene al Espíritu de Dios. Y no se trata de algo discriminatorio, decir, es que yo sí tengo y usted no tiene. No, no se trata de algo discriminatorio. Más bien, considere que la misericordia de Dios puede estar a su alcance, puede ser considerada para usted, para que pueda gozar del don del Espíritu y así pueda producir estas virtudes para que usted sea un promotor de la gloria de Dios. Es un llamado al arrepentimiento. Hermanos, si se ha encontrado que no tiene ni un poquito de mansedumbre, ¿qué debiera hacer? Acercarse a Dios, rogando por el perdón de sus pecados, y téngalo por seguro que si su petición es genuina, el Señor le ha de perdonar y le dará lo necesario para que en su vida abunde el fruto del Espíritu. No hay excusa, ¿verdad?, para no gozar de la virtud de la mansedumbre. Insisto con la pregunta de la semana pasada: ¿no queremos tener vidas afables en esta tierra con nuestros semejantes, en todas las esferas en las cuales nosotros nos manejemos, trabajo, estudio, iglesia, como ciudadanos? ¿No queremos tener vidas quietas? Pues, hermanos, qué mejor sería que el fruto del Espíritu estuviera en todas las personas. Y por tanto, esto nos insta, nos obliga a que participemos del Evangelio, para que, si es la voluntad del Señor, salvar a muchos, que lo hará seguramente, podamos ver más bien la replicación
de la obra del Espíritu en esas personas. Y tendríamos más personas amorosas, tendríamos más personas bondadosas, más personas mansas. Y sería más afable nuestra vida en esta tierra. Vamos a orar, hermanos.